Ayer concluyó la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que inició el jueves en Morelos y fue encabezada por el escritor Javier Sicilia, pero que miles de ciudadanos acompañaron hasta el Zócalo capitalino. Vamos a cambiar todo esto en silencio. Con esta frase inició el pasado jueves 5 de mayo la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el escritor Javier Sicilia, tras el asesinato de su hijo Juan Francisco y otras 6 personas en Morelos el 28 de marzo, sin que hasta el momento se registren avances significativos para los deudos, y además integró las demandas de una sociedad que reclama justicia y no más sangre. Sí, los primeros pasos, pues. Bueno, ya se han dado más, voy a seguir caminando, porque desde la muerte de mi hijo empezó. Y aquí estoy caminando al lado de Monseñor Vera con una alegría inmensa, ¿no? Bajo la luz de la fe y del amor, que se traduce en términos republicanos como solidaridad. Así fue el arranque de la movilización silenciosa que recorrería en 4 días 90 kilómetros desde Cuernavaca al Zócalo de la Ciudad de México. La primera parada fue en Coajomulco, Morelos, el viernes llegaron a Topilejo ya en el Distrito Federal y el sábado 1,200 personas arribaron a Ciudad Universitaria para dormir unas horas antes de salir con rumbo a la Plaza de la Constitución el domingo 8 de mayo. El día llegó y en silencio el contingente comenzó con sus últimos pasos. Miles se sumaron al trayecto, gente de blanco, familias completas, sindicatos y grupos de estudiantes que con mantas reclamaron no más muertos, porque México quiere paz. Estamos hasta la madre. Que no hagan oídos sordos y que realmente pongan en práctica cosas que sí pueden mejorar la situación. Estamos muy desilusionados todos, muy desencantados con lo que estamos viviendo. Y yo me sumo a ese contingente porque no quiero que le pase nada a alguien de mi familia. Tras un retraso provocado por más de 200,000 personas que inundaron las calles, el escritor llegó al Zócalo y antes de comenzar su discurso hizo una petición. Yo quiero pedir antes de leer mi discurso la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Luego se leyeron los 6 puntos del Pacto Nacional por la Paz, entre los que destacan verdad y justicia en la detención de autores materiales e intelectuales del crimen, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana y combatir la corrupción y la impunidad. Al final, las miles de personas reunidas en el Zócalo se quedaron 5 minutos en silencio, a petición de Javier Sicilia, en un llamado para que el gobierno responda a los ciudadanos por la sangre derramada. Las autoridades federales respondieron a esta manifestación y a las peticiones de la gente. Ayer en la noche fue la Secretaría de Gobernación quien afirmó que el Ejecutivo Federal reiteraba su respeto a los participantes de la Marcha por la Paz, así como a cualquier expresión de la sociedad contra la violencia y la criminalidad. Hoy por la mañana, el propio presidente Felipe Calderón fue el encargado de dar su postura con respecto a la movilización y se unió al dolor de los que han perdido familiares en la lucha contra el narco. La marcha es una clara muestra de que México cuenta con una sociedad civil activa, vigorosa, que se expresa por muchas causas, pero entre otras, en favor de las mejores causas del país. Como presidente de la República, como padre de familia, comparto el enorme dolor y la indignación ciudadana ante la violencia generada por la criminalidad. Yo también quiero un México en paz. He girado instrucciones a mi equipo de gobierno para que mantenga abiertos los espacios de diálogo franco y honesto que hemos venido construyendo y que en específico busque un encuentro con los principales promotores de la Marcha por la Paz. Y a pesar de la marcha, desafortunadamente la violencia continúa sin cesar. Esta mañana en Durango, la Fiscalía del Estado informó que encontró una 4ª fosa en la calle Teresa de Calcuta y Jorge Rivero de la colonia Valle del Guadiana, donde se localizaron 11 cuerpos. Esta vez son 10 hombres y una mujer. Con este descubrimiento ya son 166 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Durango. En Tamaulipas, la Secretaría de Marina comunicó un enfrentamiento cerca de la frontera con Estados Unidos que dejó como saldo 12 presuntos narcotraficantes y un marino muertos en un islote de la presa Falcón. Este choque se dio ayer cuando agentes de la Marina encontraron un supuesto campamento de los Zetas y fueron atacados por pistoleros.
En ese mismo estado, ayer la Secretaría de Seguridad Pública informó que la Policía Federal detuvo a 19 migrantes, 7 de ellos procedentes de la India, 6 guatemaltecos, 3 salvadoreños, un brasileño y 2 mexicanos que esperaban en Tamaulipas cruzar Estados Unidos. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de determinar su situación jurídica. Y en la frontera también refuerzan acciones para combatir al crimen organizado. El Departamento de Estado de la Unión Americana reveló que la Casa Blanca alista la llegada a México de un jefe de asesoría en aviación para participar en cada una de las facetas de la operación aérea antinarcóticos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República. Esto como parte de la ampliación del programa aéreo de la Iniciativa Mérida. Esta situación es polémica porque se reveló que hay vuelos no tripulados que no cuentan con el aval de los legisladores mexicanos. En Coahuila, tras la recuperación de los 14 cuerpos de los mineros en el siniestro que se registró en Sabinas, Coahuila, se procedió a la clausura de la mina. Y para que nos dé todos los detalles y la crónica de lo ocurrido durante el fin de semana, tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio Saucedo, corresponsal de Uno Noticias en Coahuila. Muy buenas tardes, Marco Antonio. Buenas tardes, Gaby. Bueno, siendo la 1:45 de la madrugada del domingo 8 de mayo, se dieron por terminados los trabajos de recuperación de los cuerpos de los 14 mineros atrapados el pasado día 3 en los pocitos de la empresa Beneficios Internacionales S.A. en el ejido Sabinas del municipio del mismo nombre. Los cuerpos de los últimos mineros corresponden a Eliazar López González de Barro Terán y de Néstor Manuel Carmona Martínez, quienes fueron entregados a sus familiares quienes permanecieron más de 96 horas en el lugar de la misma. 12 incendios en distintos sitios de Coahuila fueron apagados, así lo reportó la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente local, mientras que en El Bonito y La Sabina aún hay puntos en llamas. El total de hectáreas afectadas por los siniestros es de 288.841, tanto en los sitios donde aún prevalece el fuego como en aquellos en que ya no hay conflagraciones. El área más afectada por los siniestros es de Pastizales, con el 64% del total. El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda emitió nuevamente una alerta sobre el envío de correos electrónicos falsos, que además de que infectan con virus los equipos, pretenden defraudar al contribuyente con su tarjeta de crédito. Mucho cuidado. El gobierno capitalino, a través de la tesorería, condonará multas y recargos para apoyar a cerca de 300,000 hogares que se vieron afectados por la crisis económica de 2008 y 2009. De esta manera, el programa de regularización de adeudos por contribuciones locales 2011 perdonará pagos por impuestos como predial, nómina, tenencia, compra de inmuebles, espectáculos públicos, servicios de hospedaje, loterías, rifas, sorteos y concursos, así como derechos por el suministro del agua. El programa dará inicio el próximo 1 de junio y estará vigente hasta el 31 de agosto. Durante la inauguración en el Distrito Federal del Congreso Internacional sobre Bullying, se dio a conocer que las autoridades capitalinas van a enviar una iniciativa a la Asamblea Legislativa capitalina antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Esto con la intención de crear ya una ley regulatoria de la violencia entre menores, ya que no existen estadísticas oficiales para poder cuantificar el número de agresores, así como de víctimas de bullying. El Instituto Mexicano de Acceso a la Información demandó a la empresa Sony de México que informe sobre el número de usuarios afectados en el territorio nacional luego del robo de información a través de la red PlayStation Network y Curiosity. El 26 de abril pasado, Sony reveló que cientos de datos personales de 75 millones de usuarios de esa red en el mundo habrían sido sustraídos indebidamente del 17 al 19 de ese mismo mes. Entre los datos comprometidos se encuentra el nombre de usuario, dirección postal, país, contraseñas y clave de autoidentificación, así como el perfil del usuario e historial y dirección de facturación. Y les tengo algo bueno que contar para iniciar la semana. Las momias de Guanajuato volverán a traspasar fronteras a finales de mayo, gracias a la exposición Momias Accidentadas, que se montará en el West End Marketplace en Dallas. Además, en vista de que el préstamo de las momias vencerá dentro de 2 años, esperan poder llevar la exposición a otras ciudades, como San Antonio e Indiana.